¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar en unos minutos más, por favor. Esperemos que vayan ingresando a sala. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Tati. Comentarles también que en la carpeta del Drive ya tienen la sesión o las diapositivas del día anterior, ya grabadas y compartidas. ¿Sí? Unos minutos. María San Ginés, adelante. Perdón, me equivoqué. No te preocupes. Alejandra, adelante. Buenas tardes. Quería consultar si vamos a terminar hoy de hacer el gráfico que está haciendo el día de ayer. Tocando la plática del día de ayer, Sí, podríamos dedicarle algunos minutos si gusta. No hay problema. Esperemos unos minutos y tocamos parte del tema, ¿sí? listo, gracias. Está bien. Bueno, entonces continuemos con la actividad para comenzar, ¿sí? Eh, Alejandra Rocío, ¿querías aportar algo con la actividad de ayer? Adelante. Sí, tengo una pequeña observación. En este de la materia de historia, tanto el conductismo como el cognitivismo hemos puesto elaboración del mapa conceptual. Y considero que más bien en el conductismo no deberíamos realizar un mapa conceptual, sino tal vez un cuestionario para que puedan memorizar, por decir, fechas históricas o nombres. Y en el cognitivismo, ahí sí recién deberían hacer una construcción de mapas conceptuales o mentales.
Esa era mi observación. Mm, sí, yo creo que es bastante válido, Alejandro Rocío. Como tú decías, una actividad más realizada por el docente, como por ejemplo una trivia eh, de fechas y personajes para que los estudiantes solamente puedan recepcionar la información y aprenderlo, ¿eh? Como preguntas y respuestas dadas por el mismo docente. Algo así quizás. Sí, esa es mi información, porque en ambos, tanto conductismo como cognitivismo, hemos puesto un mapa conceptual y ahí estoy viendo ese choque, o sea, para si yo leo y estudio el cuadro, me entraría en una confusión diciendo que tanto con el conductismo y el cognitivismo puedo hacer la misma técnica y eso sería erróneo. Claro. Bueno, quizás el mapa conceptual sí podría aplicar el cognitivismo, pero para el conductismo, como tú dices, ya hacer algo más propio del docente y no que no estén chocando las dos actividades, ¿verdad? Acá tu actividad del conductismo, ¿cuál era tu recomendación? Rocío, perdón, no te escuchaba bien, no se escucha bien. Así es que estoy lejos y en casa están haciendo actividades. Sería memorización de fechas a través de un cuestionario, eso, preguntas que el docente va a dar al estudiante para que él pueda memorizar. Fabiola Bustillo, adelante, luego María San Ginés. Buenas tardes, licenciado. Sí, también aportando un poco a lo que ayer se ha trabajado en el constructivismo, por ejemplo, poníamos, ¿no?, el rol del docente como un facilitador e instigador. Yo pienso que también en este sentido deberíamos incluir que el docente, además, para poder cumplir con ser facilitador e instigador, tiene que ser investigador, ¿no? Porque estamos tratando, como el concepto lo dice, de desafiar creencias, perdón, previas. Y esto va a ser logrado siempre que el docente pueda demostrar que lo que está enseñando está, bueno, ha sido previamente investigado. Ya, entonces tu aporte ¿tienes algún aporte para algún caso en específico, como el uno o el 2? En realidad, el rol docente, ¿no?, en el constructivismo, yo le incluiría también, como le decía, al docente, aparte de facilitador e instigador, investigador, ¿no?, para poder cubrir el concepto como tal del conflicto cognitivo. Ya, ese es mucho más un concepto, tu aporte, ¿verdad? Sí, más un aporte de cómo debería ser el docente en el constructivismo. Bajo este modelo. No, está bien, muchas gracias, Fabiola. Y tienes razón. Aportar y fomentar a la investigación por parte autónoma del estudiante. María San Ginés, adelante. Yo quisiera aportar en el socioconstructivismo de historia. Lo he sentido muy flojo lo de lo que han dicho anteriormente en el de historia, porque, bueno, el socioconstructivismo es aprender en grupo. Siento que podría ser un ejemplo que la docente organiza grupos para investigar y exponer sobre la independencia, digamos, y los estudiantes aprenden juntos, compartiendo ideas con guía de la docente, pero investigando del tema y exponiendo a todos grupalmente. Sí, la verdad, sí, como hemos dejado de lado, tienes razón en esa parte de la historia. Y gracias, María San Ginés. Tienes razón ahí. Ahí quería compartir con ustedes, si llegábamos ayer, esta parte. No sé si ustedes la han pasado, por ejemplo, en el colegio. Yo recuerdo que los profesores de cívica, estudios sociales y esas materias nos hacían exponer distintas culturas. La cultura maya, la cultura azteca, la cultura romana, griega, y luego compartíamos como un pequeño debate. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Entonces ya se aplicaban también esas cosas, ¿verdad? Hacían de que se puedan hacer un trabajos en equipos, como mencionas María San Ginés, y luego también se pueda debatir, justamente poder compartir y socializar esa información que tenemos. Tu aporte, María San Ginés, ¿cuál era? Perdón, lo vamos a anotar acá. María San Ginés. Mi aporte, bueno, es que la docente, ¿mi ejemplo lo digo? Sí, claro.
Sí, sí. Ya. La docente organiza grupos para investigar y exponer sobre la independencia. Los estudiantes aprenden juntos y comparten ideas con guía de la docente. Ya, yo creo que ahí tenemos. Ahí tenemos. Hay una persona más que quería participar, pero sería mejor que lo paremos ahí. Y si ustedes, o quieres colaborar más, aquí tengo a gente greca, a pasa. Adelante, agente greca. Fabiola, ya puedes bajar la mano, gracias. Claro que sí. Muchas gracias, ingeniero. Mi nombre es Silvia Apaza, desde La Paz. Yo quería hablar un poco sobre lo que es el conductismo, ¿no? En las clases que yo dicto son de oratoria y justamente se hace la aplicación de esta técnica que es la memorización. Obviamente los niños tienen que hablar frente a un público, siempre sabiendo de lo que van a hablar, conociendo el tema perfectamente. Y es para ello que se les hace, bueno, yo personalmente hago que mis clases ellos puedan leer, comprender lo que están leyendo, aplicarlo en la vida real y de esa forma ellos sacan, ¿no?, un razonamiento y sacan una conclusión en la cual ellos van a hablar, a exponer o a transmitir un conocimiento, pero ya desde su propia experiencia, ¿me entiende? Y lo hago también, le hago una relación a una de las teorías que estudiamos en comunicación social, que es el método de la aguja hipodérmica, cuando nos dicen, ¿no?, que los medios de comunicación inyectan a la sociedad un contenido y esta sociedad que es pasiva lo toma como una verdad absoluta, ¿no?, sin darle la opción de poder razonar, sin darle la opción de poder elegir. Entonces, es algo que yo voy trabajando en las clases que yo dicto a los niños, en la cuestión, en esto de la comunicación oral y de la oratoria, donde ellos puedan entender, razonar y vámonos, ¿no?, con los pasos. Si pasan el primer paso, viene el segundo, que viene a ser lo que es el movimiento corporal, los gestos, el escenario, lo que es el manejo del micrófono y demás. Entonces, yo trabajo mucho en lo que es el conductismo. No sé si está bien el ejemplo que le he podido dar. Pienso, Silvia, que es una combinación bastante interesante desde el conductismo, donde no le das espacio a poder investigar primero, porque tiene que repetir lo que tú le estás proporcionando. Y ya luego, cuando tiene que defender bajo sus propios recursos algo que ya ha estudiado y repetido, pienso que está aplicando parte del cognitivismo con algunas de sus habilidades, ¿no?, que tiene el propio estudiante. Y yo creo que aplicas ambos, desde el conductismo y cognitivismo, que van fusionados en tu metodología de eh, exposición y trabajos grupales, Silvia. No, gracias, en serio, por los aportes. Y lo mejor es que todos estamos compartiendo acá, en sala. Muchas gracias, Silvia. Vamos a seguir participando luego, ¿les parece? Pero comencemos de una vez. Si no, el tiempo se nos va. Gracias por sus aportes y nos ponemos a iniciar. Entonces, vamos. Hoy día vamos a dar inicio al segundo eje o la segunda unidad de este curso, que es parte de la didáctica y las estrategias de enseñanza. Entonces, como cuarto tema que podríamos llamarlo, o la cuarta sesión, el día de hoy vamos a ver lo que son la didáctica y los modelos de enseñanza, dividido en 3 puntos. Tenemos el concepto de la didáctica, los modelos didácticos tradicionales y activos. Vamos a hacer una pequeña comparación nuevamente de ambos, cómo es que se veía antes, y es básicamente un poquito ya de expansión a lo que hemos visto de manera resumida en nuestra primera clase.
y la enseñanza centrada del estudiante. Acá me estoy refiriendo a lo que hemos expuesto también desde nuestra primer sesión. Hablábamos de los entornos, ¿recuerdan? Los 4 entornos que tenemos para que se pueda dar el aprendizaje. Hoy vamos a explorar y expandir un poco más esos 4 entornos, que podrían denominarse también pilares. Comenzamos con una pregunta muy importante. ¿Qué significa aprender? Primero, bueno, me gustaría invitarles, o tal vez recuerdan, en nuestra sesión 2, cuando definíamos justamente qué era aprender, también remarcamos un punto muy importante, que era la perspectiva del experto, donde decíamos que los mejores profesores asumen que el aprendizaje tiene poco significado a menos que produzca una influencia sostenida y sustancial. Es decir, no se trata de recordar, sino de llegar a comprender. Esa es una gran diferencia. Esto nos señala o nos indica que es memorizar, y todo esto tenemos como una definición de comprensión. Parece lo mismo, pero no es. Hemos visto que integra un buen docente o una buena metodología conlleva la integración de todos los conocimientos previos que tiene el estudiante y poder consolidar esa información, integrarlo y hacer lo que pueda aplicarlo a distintas situaciones. Tenemos una frase donde el verdadero aprendizaje no es memorizar, produce una influencia sostenida y sustancial en la forma en que las personas piensan, actúan y sienten. Podríamos decir también que el desafío es ir más allá de las respuestas correctas en un examen. El objetivo es fomentar una comprensión funcional para que los estudiantes puedan aplicar y transferir a nuevas situaciones, como les había comentado. Continuamos con las pequeñas definiciones. ¿Qué es la didáctica? Hablemos ahora de la didáctica. Docente, muy buenas tardes. Adelante. Una intervención así cortita, porque sabemos que es corto el tiempo. Algo que yo podía apreciar en el tiempo corto que he estado como docente invitado casi unos 3 años, que depende mucho también el tiempo de los docentes que ya están establecidos con sus respectivas materias en la carrera. En cambio de mi experiencia, hay muchos docentes que practican todavía el conductivismo, donde después el tema, como usted me decía, el memorizar, ¿no? Y son pocos los docentes que verdaderamente vuelven a estudiar y actualizarse y llevan por el enfoque del constructivismo. Es una pena que muchos docentes, porque son dueños de su materia, no hagan ese cursito de actualización y su enfoque lo cambien ya a lo que exige actualmente los nuevos enfoques de la enseñanza, pues, ¿no? Esa era mi opinión, docente. Muchas gracias. Sergio Andrés, si yo estuviera ahí en los comentarios, pondría por 2, y seguramente podrían muchas personas por 3, por 4, por 5, por 100, por 200, porque conocemos aún docentes que, digamos, son de un modelo tradicional, que su manera de evaluación o de enseñar simplemente es la transmisión de información. Realmente es una pena, como tú dices, es la verdad. Y si a mí me preguntaran también en la época de la universidad, eh, tengo docentes que lo valoro bastante, y los podría contar con los dedos de una mano, y me sobran dedos todavía. Bueno, es una pena que tengamos aún así docentes, como un docente mío decía, algunos se creen vacas sagradas, pero lamentablemente la información que nos inculcan, el aprendizaje en la información es bastante pobre. Esperemos que eso pueda cambiar con las nuevas generaciones. Justamente hay varias personas acá que quieren iniciar en eso, ¿no? Gracias por tu aporte, Sergio. Y es una realidad la que estamos viviendo ahora eso. Muchas gracias. Bueno, después de la verdad que dijo Sergio, continuamos con el concepto de didáctica. Estábamos diciendo que la didáctica es la disciplina científica y el arte de diseñar experiencias que provoquen un nuevo aprendizaje profundo. Volvemos diciendo de que no se trata solo de qué enseñar, sino el cómo. Es ahí donde funge o funciona bastante, trabaja bastante la didáctica, el cómo.
estructurar el entorno para que el aprendizaje ocurra de manera efectiva. Entonces, estamos diciendo de que no solamente es cómo dar la clase, sino de qué dar, qué contenido, perdón, no solamente es la importancia acá respecto al contenido, que sí es importante, elemental, podríamos decir, como justamente ha hablado Sergio, sino del cómo dar la clase, qué herramientas utilizar, qué estrategias aplicar. Porque yo creo que ahí existen docentes que son dignos de admirar, dignos de reconocer, de recordar, cuando te enseñan con bastante pasión la materia. Te dan con bastantes ejemplos, hasta yo tenía docentes que se subían a la mesa, sobre todo recuerdo el de física, se subía a la mesa, parecía un loco, pero se subía a la mesa para podernos explicar, trataba de ser más explícito con cada teoría que tenía. A esto vamos a entrar un poquito para aclarar la parte de los modelos que estábamos hablando ayer y de los paradigmas. Primero vamos a identificar qué es un paradigma. Normalmente un paradigma entendemos como un marco de referencia que evoluciona, es una idea, una ideología que se puede cuestionar y normalmente guía a la investigación de la práctica. Ahí teníamos aporte de uno de los compañeros que hablaba de las distintas ideas, teorías que no eran aplicadas a los modelos educativos o de aprendizaje. Es por eso que existe una transición de los paradigmas a los modelos. Es como un filtro que tenemos. Entonces, para eso, para poder obtener, por ejemplo, un modelo conductista, existe una fusión, un insumo de distintos puntos de un paradigma. Hablamos de la ontología, de la epistemología y de la sociología, cada uno con sus ideales, principios y teorías, ¿no? Como podemos decir, es así como se logra obtener un modelo educativo para el aula. Es decir, tenemos todo un paradigma que es un conjunto, un sistema de filosofías, ontologías, epistemologías, pensamientos, teorías. Pero a través de filtros, es decir, contextos y políticas en cada nación, etcétera, 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 podemos llegar recién a tener un modelo educativo. Y esto se plasma en el currículo, que les explicaba, ¿no? El currículo a través de distintas asignaturas que se van avanzando en una carrera, se puede ver que van avanzando con distintos modelos. Parezca verdad o no, realmente en parte sí aplicamos. A veces el que hace la diferencia es el docente. Entonces, esto es un pequeño paréntesis para que podamos entender un poquito más la diferencia entre un paradigma y un modelo educativo. ¿Sí? Nosotros estamos hablando más que todo del modelo educativo, modelo de aprendizaje. Todo lo que llega a ser los paradigmas, las filosofías, las teorías y principios, lo dejamos en toda esta nebulosa. Que estoy seguro que aquí hay profesionales de las ciencias de la educación que son muy ávidos en esto. Pero en este curso estamos enfocados acá, por favor. Con todo el respeto que todos merecen. Continuamos. Como ya hemos dado una pequeña introducción bastante breve a lo que es un paradigma y un modelo, nos vamos a ir directamente hablando del paradigma de la transmisión y en resumen, o bien filtradito, por así decirlo, hablamos del modelo didáctico tradicional. ¿Qué tenemos acá? Un docente y los estudiantes, un transmisor y varios receptores. Básicamente un conductismo, ¿no? Entonces, este modelo se puede entender como una flecha que solamente tiene una dirección. Y básicamente es un modelo que está diseñado para transmitir un cuerpo de conocimiento estable de una generación a la siguiente. Es entregar un producto y ya está. Esto es básicamente lo que nos decía Sergio hace un momento. Pero, ¿qué características tiene este modelo? Hablemos de las características del modelo tradicional. Como un propósito, ¿qué tiene? Como un propósito tiene el transmitir conocimientos y normas, donde su objetivo es formar el carácter a través de la imitación del buen ejemplo. ¿Cuál es el rol del maestro? Ya lo estamos viendo bastantes veces y yo creo que con eso también muchas personas
van a tener mayor comprensión de esto. El rol del maestro en este caso es ser la figura central, ser el transmisor de información, donde él va a dictar la lección y sirve como modelo a imitar. El aprendizaje es un acto de autoridad. ¿Cuál es el rol del estudiante? Acá tenemos una vasija donde se le deposita la información. Es un receptor pasivo. Su función es escuchar, recibir la información, memorizarla y reproducirla. Más nada. Yo creo que estoy diciendo muchas verdades, ¿no? Hoy día. Su metodología es ser una clase magistral, una exposición verbal y una repetición, donde estas son las herramientas principales. Y su evaluación se centra simplemente en medir la capacidad del estudiante que tiene para recordar y repartir la información transmitida. Más nada. Y hablamos en términos un poquito más vulgares o técnicos, podríamos decir que el docente es el centro, el que sabe, el que habla. El estudiante es pasivo, el que recibe, el que memoriza y el que repite. La clase magistral es la que reina y la evaluación se mide por lo que repite en el docente. Yo creo que ahí están resumidas las características del modelo tradicional. Varias reacciones ahí, de sus pulgares arriba, varios likes. Hablemos ahora del modelo. Bueno, con todas las características que se tenía, el paradigma que se tenía en ese entonces, era un modelo, no había más, porque si se dan cuenta, esos modelos tradicionales iban de la mano justamente con la revolución industrial o con la producción a nivel industrial. Como les decíamos, de que había una analogía con el modelo de producción, de que todo era en serie, en masa y demás. Es por eso que es un legado del modelo industrial, donde la evaluación de la eficiencia de las fábricas ha fomentado el desarrollo de las pruebas estandarizadas para medir el producto. Era una analogía directa con el modelo industrial, este modelo tradicional. Pero este modelo tiene muchas limitaciones. Ya hemos hablado también hace poquito de esto. Haciendo investigaciones, los campos correspondientes sobre la eficacia de las clases magistrales, se han encontrado o se ha tenido un panorama claro respecto a 4 puntos. Primero, la transformación de la información. Se podría decir que es tan efectiva como otros métodos, como el leer un libro, ver un video, pero no superiores. Eran básicamente lo mismo. Si nosotros podíamos leer un libro, ver videos tranquilamente, llegábamos a tener el mismo conocimiento que una clase bajo un modelo tradicional. Respecto a la promoción del pensamiento, era menos efectiva que la discusión activa, porque todo era recibir del docente. Respecto al impacto afectivo, generalmente es ineficaz para cambiar actitudes o inspirar un interés, ya que simplemente es, como les digo, recibir. No hay motivación alguna, es demasiado monótono y no tiene mucha interacción con el estudiante. Respecto a los desarrollos de habilidades, relativamente se puede decir que es ineficaz. ¿Por qué? Porque no se podía enseñar habilidades intelectuales. Entonces, podemos decir que este modelo, teniendo sus límites, ha dado paso a las investigaciones más a profundidad en la educación. Y han habido descubrimientos, 3 descubrimientos claves en realidad. Entonces, bajo este modelo que seguíamos dando o seguimos viviendo, hemos tenido un punto de inflexión donde hemos llegado a pensar de que la información no solamente debía ser recibida, transmitida y ya, y evaluar la repetición, sino teníamos que ver cómo es que influye dentro de cada persona, cómo es que se daba la comprensión. Acá ya estamos hablando de comprensión, ya no de memorizar. Entonces se han dado cuenta de que el cerebro no es un recipiente para ser llenado, sino un órgano activo que construye su propio conocimiento. Mil disculpas por esta. Hubo un antes y un después en la forma de entender el aprendizaje.
Antes pensábamos que el cerebro era como un recipiente vacío que había que llenar. Ahora sabemos que el cerebro es un órgano activo que construye su propio conocimiento. Este cambio es bastante radical. Es justamente bajo estas premisas que se han dado 3 descubrimientos claves. Vamos a hablar uno por uno. El descubrimiento clave número 1 es saber que el conocimiento se construye. Permítame un momentito, por favor. Permítame un momentito, permítame un momentito. Ahora sí, mil disculpas, van a disculpar. Les decía, como descubrimiento clave número 1 ha sido el conocimiento se construye. El nuevo conocimiento debe construirse a partir de las ideas y creencias existentes del estudiante. Ya dijimos, sería un delito el ignorar lo que el estudiante o con lo que el estudiante viene a la clase a aprender. Porque si esto es ignorado, vamos a conducir a un aprendizaje superficial y erróneo. Entonces, vemos que es muy importante ver cómo podemos ir construyendo el conocimiento a partir de todo lo que sabe todos y cada uno de los estudiantes. Es importante el diagnosticar, ¿no? Descubrimiento número 2. Creo que tengo manos levantadas. Fabiola, ¿ya puedes bajar la mano, por favor? Estoy levantado hace media hora. Descubrimiento número 2. Descubrimiento clave. La mente activa y... ¿Perdón? ¿Enders? ¿Hola? Hola, hola, hola. Ya activado el micrófono, apáguelo. No voy a anotar su nombre, lo voy a fichar. Bueno, continuemos. Activado por error. Descubrimiento clave número 2. La mente activa infiere y crea. Nos referimos a que la mente no es un registrador pasivo. Reordena eventos, infiere información faltante y crea categorías. Recordando, aquí hablamos un poco de la memoria a largo plazo, ¿no? Tenemos que dar conceptos claves en este punto, en ese descubrimiento. Diríamos que la mente, al decir activa, no es un registrador pasivo. Respecto a la inferencia, queremos decir que vamos a completar información faltante. Podemos seguir, yo creo. Sí. Descubrimiento clave número 3. Aprendizaje transforma el cerebro. Tanto el cerebro en desarrollo como el maduro se alteran estructuralmente cuando ocurre el aprendizaje. La experiencia esculpe la arquitectura neuronal a lo largo de toda la vida. Y sí, con las nuevas investigaciones, bueno, con las investigaciones que se hizo en su momento, se ha descubierto que existe todo un proceso neurobiológico al momento de aprender. Bueno, eso es un poquito extenso, pero sí existen muchas, ocurren reacciones, ocurren acciones dentro del cerebro, hay liberaciones de dopamina, existe el glutamato, existe el cortisol, que es lo opuesto, y todo esto para hacer una sinapsis formada, es decir, una conexión de neuronas, para hacer un verdadero aprendizaje. Y justamente todo este proceso normalmente, y en términos bastante sintéticos, les puedo decir que se da la neuroplasticidad, donde ocurre tantos procesos que se da por fin el aprendizaje correcto. ¿A qué me refiero con la neuroplasticidad? Es decir, el cerebro se va a alterar estructuralmente con el aprendizaje. Y lo vamos a ver a detalle, no se preocupen.
Solamente acá quiero mencionar esos tres descubrimientos. Estamos hablando de que se puede construir a partir de los conocimientos previos con los que viene el estudiante, reconocer o darnos cuenta de que la mente está activa, puede crear, reorganizar y recordar, y también puede haber transformaciones dentro del cerebro para el aprendizaje, donde hay conexiones y existe una mejor integración de todo lo que llegamos a saber. Y estoy hablando biológicamente, ocurre todo esto. Ahora, nos vemos obligados a ver un nuevo paradigma, es decir, el modelo didáctico activo. Acá tenemos justamente un ciclo que involucra y está justamente pegado a lo que es el modelo didáctico activo, donde vamos a tener que va un docente, un profesor o un tutor que diseña, es un arquitecto de las actividades, de la didáctica justamente, diseña el problema, tenemos unos estudiantes que colaboran y construyen, generamos nuevos conocimientos y soluciones, y hay una autoevaluación, una reflexión y una retroalimentación. Entonces, en base a todo este ciclo es que vamos circulando y mejorando el modelo de aprendizaje. Podemos decir que el aprendizaje ya es una construcción, que la enseñanza debe ser el diseño de oportunidades para poder construir. Entonces el docente ya no es el que entrega el edificio terminado, el que da un producto y simplemente llena las vasijas vacías, sino es el que diseña el entorno de los materiales, nos referimos a los mismos estudiantes, y guiamos para que se pueda construir de la mejor manera posible. Estoy haciendo una analogía con una construcción, porque justamente ayer vimos, ¿no?, los modelos. ¿Dónde están? Ayer vimos una analogía de los modelos con la construcción. Acá lo tenemos. Ay, perdón. Acá lo tenemos. Una integración, una consolidación de todos los modelos. Tenemos justamente una enseñanza, un aprendizaje bastante sólido. Es por eso que estoy haciendo esta analogía. Ahora hablemos de las características que puede tener o que tiene este modelo didáctico activo. Hablemos de su propósito, que es el desarrollar competencias, el desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas complejos. Esto ya va a ser bajo distintas estrategias y metodologías, que ya hemos hablado un poquito, como el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, y los vamos a ir desarrollando más adelante, no se preocupen. El rol del maestro, ¿cuál es? En este caso ya es ser un facilitador, un guía, un diseñador de experiencias de aprendizaje, y es el que plantea preguntas y problemas. ¿Cuál es el rol del estudiante? Ser un constructor activo de su propio conocimiento, un investigador, ser un participante más, un colaborador y nuevamente un investigador. ¿Qué metodologías se utilizan? Acá tenemos las más utilizadas. El aprendizaje basado en problemas, los proyectos, debates, experimentación y colaboración, que ya les había mencionado también, ¿no? Estos los vamos a ir desglosando poco a poquito. ¿En qué se basa la evaluación? En este caso ya es una evaluación auténtica y continua y formativa, donde se enfoca o nos enfocamos en la comprensión y en la aplicación del conocimiento, más no así en poder medir cuánto pueden repetir de lo que les hemos enseñado. Si hablamos en términos un poquito más vulgares, podemos decir que el docente en este caso ya es un facilitador, un guía. El estudiante es un constructor activo, un colaborador y un investigador también. La metodología es donde utilizamos problemas, proyectos, debates. Ya no solamente repetimos. Vamos aplicando un poquito más a lo que debería ser el aprendizaje y la información. Y la evaluación ahora es más continua y busca siempre tratar de mejorar, no solo de calificar. Esa es una gran diferencia. El mejorar y no calificar. Quedándonos en este nuevo paradigma y en este nuevo modelo, vamos a hablar ahora en nuestro tercer punto
del corazón de este paradigma, es decir, el entorno del aprendizaje efectivo. Tal cual les había mencionado también en la primera sesión, si recuerdan. Les dije que hay enfoques que están centrados en 4 aspectos. Y esta es la mejor manera de catalogarlo. Tenemos enfoques centrados en el alumno, centrados en el conocimiento, en la evaluación y en la comunidad. Bajo este entorno es que se puede dar el mejor aprendizaje. Y los vamos a ir considerando y explicando uno por uno. Y también tenemos que tomarlos en cuenta ya como pilares para un aprendizaje efectivo. Entonces, como pilar 1 tendríamos los entornos centrados en el alumno. Netamente hablamos de cuáles son los objetivos del aprendizaje, justamente. Decíamos que el estudiante viene con un conocimiento previo y justamente la función, el objetivo del docente es llegar a complementar todo esto. Llegar a complementar y corregir, ¿no? Imagínense que podamos hacer un puente que vaya hacia abajo o un puente que dé la vuelta y no lleguemos al objetivo. Entonces, en la práctica significa que partimos de sus ideas previas. Es identificar activamente y construir sobre las concepciones iniciales de los estudiantes. Mostramos y se muestra sensibilidad cultural, donde incorporamos deliberadamente las prácticas culturales, las experiencias y el lenguaje de los estudiantes en la instrucción. También tenemos que gestionar la dificultad, donde se presentan a los estudiantes dificultades manejables, tareas lo suficientemente desafiantes para que podamos mantener el interés. Es importante eso. A un nivel neurobiológico es importante mantener el interés. Porque si ya hacemos que el estudiante pierda el interés, este conocimiento para poder llegar al objetivo va a ser lo que les dije. Se va a desviar, se va a romper o vamos a dar media vuelta. Entonces es muy importante esto. Bueno, como resumen de esto podríamos decir, el pilar número 1 nos dice que no es adaptarse al alumno, es partir de él. ¿Me doy a entender? Es importante el diagnosticar y saber con qué cosas tenemos el estudiante en sus conocimientos. Un resumen bastante vulgar el que he hecho. Pilar número 2. Entornos centrados en el conocimiento. Como un principio tenemos de que es el prestar atención a lo que se enseña en la materia. El por qué se enseña, la comprensión y cómo se demuestra la competencia real. Si hablamos primero de la práctica, ¿qué significa? Nos referimos a priorizar la comprensión profunda. Es decir, el objetivo no es cubrir los temas, no es cubrir la asignatura, sino ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión organizada de los conceptos clave. Eso es muy importante distinguir acá y contrastarlo con el modelo tradicional. Porque normalmente teníamos que cubrir el tema y ya. Y el estudiante por su cuenta normalmente investigaba y qué sé yo, bajo fuentes bibliográficas no confiables o información no fidedigna y acababa el estudiante aprendiendo otra cosa. Quizás todo, ¿por qué? Porque el docente simplemente quería cubrir el temario y listo. No subsanar las dudas que tiene el estudiante, no corregir ese mal conocimiento que tenía o mala creencia, por así decirlo. También tenemos como punto el de construir estructuras conceptuales, es decir, enseñar explícitamente cómo se organiza el conocimiento en una disciplina, mostrando esquemas, modelos, principios fundamentales. Y enfocarnos o enfocarse en el hacer. Hacer historias, construir narrativas a partir de fuentes. Hacer ciencia es probar teorías y diseñar experimentos. Ya ser un poquito más activo en esa parte. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el gráfico representativo de un rompecabezas que está totalmente desorganizado.
Bajo este pilar lo que tenemos que hacer es pasar de estos hechos aislados, los podríamos llamar hechos, conocimiento previo que el estudiante tiene, a un conocimiento organizado, que tiene un mejor contexto, tiene un significado y le va a servir bastante al estudiante para su aprendizaje efectivo. Pilar número 3. Los entornos centrados en la evaluación. En la práctica, ¿qué significa esto? Tenemos que el propósito es formativo, no solo sumativo. ¿A qué nos referimos con esto? La evaluación debe proporcionar la información útil para que tanto el estudiante como el profesor puedan mejorar. Tenemos que hacer visible el pensamiento. Las evaluaciones deben revelar el proceso de razonamiento, no solo la respuesta final. Tenemos que mostrar paso a paso los desarrollos para que el estudiante pueda tener una mejor comprensión, ya no una memorización. Tenemos que fomentar la metacognición. ¿Alguien recuerda qué es la metacognición? ¿Alguien que quiera participar? ¿Para que no nos dormamos? ¿Metacognición? Hola. Ya están en viernes. Pensar sobre el pensamiento. Básicamente ese fue. ¿Quién ha hablado? Ni siquiera se ha presentado. Perdón, Patricia pasa. Es pensar sobre tu propio aprendizaje, más o menos, hacer como una retroalimentación. Exacto, esa es la metacognición. Un pensamiento sobre sí mismo, ¿no? Una autocrítica. El controlar los mismos pensamientos, ¿verdad? Sí, muchas gracias por sus colaboraciones. Pero ya las tengo anotadas. Sonia Pasa me dijo, ¿no? Gracias. Y María del Carmen San Ginés Albarracín también. Claro, para decir el nombre la voz retoma todo el tono, ¿no? Pero para participar apenas los escucho. María San Ginés, gracias. Solamente estoy bromeando, gracias. Entonces también hablamos de fomentar la Ingeniero, metacognición. ingeniero, buenas tardes. Adelante, Oscar. Sí, Oscar Mondaca. ¿Podría ser también la metacognición como esa capacidad de estar consciente de nuestros propios procesos de pensamiento? Bueno, es justamente eso, Oscar. Estar consciente de lo que hacemos y autoevaluarnos, digamos. Ok, gracias, sí. Estar consciente de lo que sabemos y lo que hacemos. Gracias, Oscar, a ti. Con eso yo también me quedo satisfecho. Estoy viendo que estamos participando, estamos justamente activos, ¿no? Acá no solamente estoy hablando solito. Ya. Respecto a esto, justamente tenemos un ciclo en este gráfico representativo, ¿no? Donde el estudiante va a producir el trabajo, lo hace visible. Tenemos la retroalimentación, justamente la evaluación, la revisión y mejora, y la revisión y mejora de ambos. Es justamente esto. Si queremos resumirlo en términos vulgares, esto podríamos decir que el tercer pilar está centrado en la evaluación, pero una evaluación como oportunidad para aprender, no solo para calificar y ser un examen final. Es una evaluación para poder mejorar. Como acá dice, pues ser formativo, no solo sumativo. Cuarto pilar, el último pilar. Son los entornos en la comunidad. Dentro de la práctica, ¿esto qué significa? Podríamos hablar de establecer normas dentro del aula, perdón. Crear un clima donde hacer preguntas sea la norma y los estudiantes se sientan seguros para explorar. Y eso es muy importante, ¿no? Yo creo que varios han experimentado esto. Darles la seguridad, la confianza a los estudiantes de que puedan participar, de que sepan de que equivocarse es normal y justamente están ahí para eso. No es pecado, no les arrojamos piedras, más bien estamos justamente para corregir eso. Porque normalmente vienen, entran y ya tienen miedo hasta de participar y eso es un poco peligroso, ¿no? Porque estamos viendo que solamente asimilan la información y quizás no llegamos a aclarar todas sus dudas.
Con esto tenemos que hacer el fomentar a la colaboración, diseñar actividades que puedan requerir que los estudiantes aprendan unos de otros y también puedan colaborarse con el docente y con sus mismos compañeros. Conectar el aula con el mundo. Es decir, tratar de exponer situaciones más aplicadas al mundo real, ya no ser netamente teóricos. Y creo que ya varios lo aplican eso, incluso los docentes que son tan tradicionales, para podernos agarrar o hacer un enganche a la materia o al tema, normalmente nos dan una pequeña introducción, ¿no? Nos dicen, esto pasa, imagínense que en la industria ocurre una mala fermentación. Esto pues, se debe normalmente por los intercambiadores de calor. Entonces, ahí nos da una pequeña charla y nos engancha el tema puntual, mostrándonos con la aplicación. También es importante este punto, ¿no? Que ya lo vimos en un gráfico, el dato de impacto. Bueno, esto más está aplicado a las escuelas y a la parte escolar, donde los estudiantes solamente están reconociendo o están dedicando 14% de su tiempo anual o diario a la educación, y más así todo el 76, 86%, yo creo que aplica a todos los estudiantes, a sus distintos entornos, donde aprenden muchas cosas más. A veces aprenden más incluso de los mismos amigos, situaciones que viven, ¿no? Entonces, por eso es importante el entorno de la comunidad, donde el aula sí es el eje central, pero tenemos todo un entorno que puede enseñarnos, informarnos, como también desinformarnos, ¿no? Si lo hablamos en términos más vulgares, podríamos decir que el cuarto pilar está centrado en la comunidad y que el aprendizaje no solamente va a ocurrir en el aula. Es importante eso. También es reconocer de que la escuela, el colegio, la universidad no es una isla. Todo está conectado, es un mundo real. No llegamos a la universidad y somos otras personas, no. Un pequeño resumen comparativo. Aquí tenemos unos contrastes entre los dos modelos, el tradicional y el activo. Estamos viendo cuál es la visión, una acumulación, y en el activo una construcción. En los roles, un experto que produce o que transmite, y en el activo un diseñador que facilita, que guía. En el rol del alumno tenemos un receptor pasivo, una vasija, una esponja. Y en el modelo activo, un participador activo y un consultor e investigador. ¿Cuál es el foco principal del modelo tradicional? Cubrir el contenido. Cubrir el contenido y cubrir el contenido. Acá, desarrollar la comprensión. Interconectar todos los conocimientos que tiene, mejorar, corregir los conocimientos previos. ¿Cuál era el clima del aula en el modelo tradicional? Ser individualista y competitivo. Más nada. Tenemos en el modelo activo un ambiente colaborativo que fomente a los estudiantes que puedan colaborarse entre sí y ser de apoyo. ¿Cuál era el propósito de evaluación en el modelo tradicional? Juzgar, clasificar y reprobar, podría yo. No, pero es juzgar y clasificar. Mientras que en el modelo activo tenemos el de mejorar el aprendizaje. ¿Qué les parece este cuadrito? ¿Qué mejorarían, qué quitarían, qué sumarían a este cuadrito? Los escucho. ¿Alguien quiere hablar? Nadie. Ariel, una pregunta. Víctor, Hugo, adelante. Ya que, digamos, estamos asumiendo una posición ciertamente esquemática sobre el modelo tradicional y este denominado modelo activo, ¿a qué se debe que la educación llamada tradicional haya producido los mayores genios del planeta, a diferencia del modelo activo o, digamos, constructivista?
digamos, si hiciéramos una comparación entre los mayores científicos del campo de las ciencias naturales, los mayores intelectuales de ciencias sociales, humanas, los mayores artistas, todos han sido producidos por los modelos tradicionales. En cambio, los modelos más contemporáneos producen, por ejemplo, casos como los Terian, producen personas que no leen libros originales, puro resumen, puro internet, y bueno, ahora con la inteligencia artificial peor. Entonces, esa es mi pregunta. Dos géneros con los que se autoperciben, por así decirlo. Víctor, yo creo que sí, una buena pregunta. Yo te diría que hay un pequeño patrón en todos los personajes, en las distintas áreas que hemos visto. Si te das cuenta, actualmente las personas más famosas, más genias del mundo, me atrevo a decir quizás a catalogarlo, Mark Zuckerberg, ha sido una persona que ha ido más allá de la educación, ha tratado de romper esa cadena. Si nos vamos a genios de la historia como Albert Einstein, Nikola Tesla y demás, son personas que han sido bastante persistentes, perseverantes y han ido más allá de la educación tradicional, han tenido esa voluntad sin tener esa distracción, que siempre, y por ejemplo, hasta ahora tenemos bastantes frases y lemas de estos genios que nos están fomentando a poder seguir adelante. Mira, ya han pasado centenares de años desde que estas personas estaban acá, pero seguimos teniendo frases muy importantes de esas personas que tienen el mismo objetivo. Nos llaman, nos invitan a que rompamos el sistema. ¿Te das cuenta de eso? Es decir, a seguir mejorando. Por ejemplo, de Albert Einstein, una frase muy importante es la definición de un genio. Un genio es 1% conocimiento, 99% esfuerzo, si no me equivoco. Va por ahí eso. Entonces, desde mi punto de vista, Víctor Hugo, yo te diría que son personas que han sido persistentes y han ido más allá justamente del sistema. Y han sido personas que han colaborado incluso, han aportado en cada área. En cambio, ahora con las nuevas tecnologías, estamos en la era de la información y también en la era de la desinformación. Quizás eso es lo malo también, un punto de vista muy malo. Pero justamente nosotros como docentes, si así nos podemos llamar, es utilizar esto para que sea un puente y podamos justamente llamar nuevamente la atención del estudiante. Porque a veces el estudiante lo toma como, ya tengo todo resuelto, tengo esto, lo voy a resolver, pero no sabe si está bien o si está mal. No sabe si está bien o si está mal. Piensa que es el reemplazo, piensa que la inteligencia artificial o internet va a ser el reemplazo de los docentes. Yo pienso que no. Porque ya hemos definido a los docentes como investigadores continuos, aprendices eternos. Entonces estamos bastante metidos en esto y justamente somos los guías para esto. Ya no somos transmisores, somos guías, diseñadores y facilitadores. No sé si respondió tu pregunta, Víctor Hugo. ¿Víctor? Sí, he escuchado la respuesta. Muchas gracias, Ariel. No, gracias a ti, Víctor. Es interesante esa participación que haces. Sí. ¿Alguien más que quiera aportar, que vea algo que podamos cambiar? Bueno, yo creo que deberíamos cambiar de un enfoque más tradicional a uno más inclusive activo para mejorar la participación del estudiante, no solo recibir información, sino construirla. También mejorar la evaluación para que no sea solamente una cosa de juzgar, sino para ayudar a aprender. Eso haría que las clases sean más dinámicas y más útiles, porque cambiar no de solo transmitir a construir el aprendizaje y a mejorar la evaluación para que ayude a aprender y no solo a calificar. Y ahí me hizo recuerdo, licenciado, una frase también de Albert Einstein que decía, la mente que se abre una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Ahí está, otro ejemplo. Si se dan cuenta, gracias. ¿Quién habló? No votó tu nombre. Mi nombre es Víctor Quispe de La Paz, licenciado. Esta frase igual se sigue invitando a que podamos superar y romper esos esquemas tradicionales, ¿verdad?
Bueno, creo que ya están todos iniciando su viernes, si no me equivoco. Hola. Creo que ya todos están en sus viernes. Bueno, comentarles antes de que podamos cerrar de que voy a mandar una actividad, les voy a explicar. Va a ser básicamente hacer como el caso que hicimos bajo las distintas metodologías de aprendizaje, pero en sus palabras simples y bastante puntuales. No se preocupen, el trabajo semanal no es una tarea que les va a tomar horas. Lo más importante es ver, ver el aprendizaje y la respuesta como evidencia de que si sirve o no las presentaciones que estamos haciendo. Es solamente ese su fin, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí. Inge, ¿para cuándo va a ser esta tarea, por favor? Voy a mandar hoy día en la noche, a más tardar mañana en la mañana, bien explicado con todas las consignas, ¿sí? Y sé que tienen clases, sé que es viernes, algunos ya están ahí, creo, reservando, creo, un lunch, escucho por ahí. Bueno, les deseo un buen fin de semana. Inge, ¿y hasta qué, disculpe, buenas tardes, ¿y hasta qué día se puede entregar o hasta qué hora? No se preocupen, las prácticas semanales tienen, voy a dar de 2 a 3 días. Ya en el trabajo final voy a ser más estricto porque ya están los coordinadores metidos ahí. No hay problema de eso, ¿sí? Y disculpe, ¿cuál sería la manera de entrega? ¿Cómo? ¿Cuál sería la manera de entrega, ingeniero? ¿Por qué Más, plataforma? la más eficiente ahorita es la de Google Forms, no se preocupen, con esa recopilamos más información, es más rápido y organizada y además va a la cuenta de la CV. Es justamente por eso que todos los centros mejor pues si es con un Google Forms, porque todos los docentes de estos cursos estamos trabajando con esa cuenta. Entonces todo está pasando por ahí. ¿Sí? Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día martes. Les voy a comunicar entre hoy más tarde o mañana en la mañana acerca del trabajo semanal. Muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Gracias, Bueno, Inge. Buen fin Inge. de semana a todos. Hola, martes. Sí, estamos bien.